Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, Epistemología, Identidades y Corporalidades, organizado por el Programa de Promoción Cultural de la UNED. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Mi nombre es Sol Hernández, y profesora de la Cátedra de Historia de la UNED, y voy a estar moderando el día de hoy este panel. Damos inicio entonces a la cuarta y última actividad del día de hoy en el eje epistemologías. El siguiente panel lleva por título Desmontando el canon, rutas decoloniales para la educación y la historiografía de las músicas populares. La dinámica del día de hoy será la siguiente. Cada persona expositora tendrá 15 minutos para exponer. Al faltar 5 minutos para vencer su tiempo, les estaré avisando verbalmente. Por otro lado, ustedes, las personas participantes, pueden ir escribiendo sus aportes, comentarios o preguntas en el chat de Zoom. Y al final de todas las exposiciones, iré leyendo las preguntas para generar un periodo de intercambio. Iniciaremos la actividad de esta tarde con la participación de Tania Camacho Sofeifa, docente de la Universidad de Costa Rica en las sedes de Occidente, y Rodrigo Facio. Obtuvo un doctorado en musicología histórica y una maestría en flauta, ambos en la Universidad de Texas en Austin. Su interés principal como musicóloga y flautista es el de las mujeres en la música, y sus proyectos artísticos, docentes y de investigación se han enmarcado en la musicología feminista. Desde 2016 organiza el Simposio Internacional Mujeres en la Música. Actualmente trabaja en los productos de 3 investigaciones para futuras publicaciones. El primero de ellos, la vida y obra de la compositora costarricense Rocío Sanz. El segundo, la carrera de la cantante popular Julia Araya. Y el último, la música para flauta traversa de compositoras nacionales. Sus asignaciones docentes en el área de la musicología y la práctica instrumental incluyen los cursos Introducción a la etnomusicología, Música, Sociedad y Cultura, Cultura musical y flauta traversa. Todas sus clases se desarrollan con perspectiva de género y proyección comunitaria. Actualmente es la coordinadora de la sección de artes musicales y de la carrera de enseñanza de la música en la sede de Occidente. El título de su participación es Musicares de las Músicas, Caminos para desmontar el patriarcado. Adelante, Tania. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sol, por esa introducción, y al comité organizador del evento y a los otros compañeros del panel, y por supuesto a las personas que se apuntaron a escucharnos. Eh, bueno, a ver, ¿qué les vengo a contar? Hace 2 meses, más o menos, recibí un correo de parte de Priscila Carballo Villagra y de Javier Alvarado Vargas, las personas gestoras de este evento, invitándome para hablarles del Simposio Internacional de Música, Mujeres en la Música, el Simposio Internacional Mujeres en la Música. Este es un evento que vengo organizando en la Universidad de Costa Rica desde el 2017, aunque el evento generador fue en 2016, y he estado acompañada por compañeros docentes y estudiantes de la Escuela de Artes Musicales y de la Escuela de Estudios Generales. Al leer el título del panel, Desmontando el Canon, Rutas para la Educación y la Historiografía de las Músicas Populares, empiezo a reflexionar sobre la pregunta de cuál es el lugar del simposio dentro de este imaginario. Y digo imaginario porque el tejido de compañeros de distintos países que conforman la red del simposio lo piensan, lo saben, lo reconocen como un espacio de convivencia entre personas interesadas en los quehaceres, o dicho en el contexto de esta presentación, en los musicares de mujeres y disidencias. En el contexto del simposio identifico los musicares de las músicas como nuestros lugares desde los activismos en la investigación, la enseñanza, la gestión, la composición, la interpretación, la producción, y ahí la lista sigue. Y noten que no hablo de distinciones entre mundos musicales aún. Bueno, resulta que como no le respondía rápido a Javier,
me dejó varios audios que me ayudaron a entender cómo la organización de encuentros disonantes estaba imaginando o estaba entendiendo al simposio. En uno de esos audios, Javier me dijo: yo sé que el simposio no es solo de músicas populares. Igual sería valioso hablar de otras tradiciones. En fin, hablar de la reproducción, impugnación del canon occidental patriarcal en los estudios y prácticas musicales y cómo esto atañe a la educación musical, a los debates teóricos, a la investigación y a la construcción de una historiografía musical costarricense. Y acá viene otra pregunta mía, y yo digo, bueno, ¿cómo está pensando encuentros disonantes el canon? Y digo también, ¿cuál canon? ¿Cuál de todos? Generalmente se asocia lo canónico con las músicas académicas y usando el término en inglés, el mainstream o la tendencia mayoritaria o lo que está en tendencia con la industria musical. Y luego vemos que las expresiones vernáculas o tradicionales, como las nombraron esta mañana, y que ya no solo podemos identificar como expresiones de prácticas orales, se catalogan como la música tradicional generalmente. Y lo que no calza ahí le ponemos otras etiquetas, casi siempre en relaciones binarias. En nuestra misión, quiero decirle al simposio, si bien aún necesitamos convocar musicares haciendo la aclaración de que el llamado es tanto para las músicas académicas como para las populares, esperamos pronto poder convocar sin distinción y que nuestro llamado se entienda para todas las expresiones musicales. El título del panel propone desmontar el canon. Nosotras proponemos desmontar el patriarcado. Irónicamente, el canon, en tanto expresión dominante y excluyente, es una herramienta patriarcal. Ahora, para transformar los relatos dominantes, es importante prestar atención a los musicares distintos a los nuestros, es decir, a las historias de otras personas, no solo a mi propia historia, especialmente porque partimos de lo que conocemos y tendemos a pensar o a crear universales a partir de ello. El simposio en ese sentido convoca a esa convivencia de manera amplia. Y para quienes no conozcan el proyecto, voy a comentar brevemente sobre las ediciones que hemos organizado desde 2017. Voy a compartirles en el chat un enlace para quienes prefieran verlo ahí con un documento donde he pegado todas las convocatorias desde ese entonces. Y voy a compartir acá. Me cuentan, porfa, si se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve bien. Ok, y asumo que también me estoy escuchando, cosa que era la preocupación inicial. Lo escuchas perfecto. Perfecto. Súper. Ok, bueno, bueno, pero un segundito porque si no escondo mis notas. Ok, ahí, nada, pues les quiero contar que en todas las convocatorias siempre hay un párrafo donde dice, el simposio pretende reunir a investigadoras, investigadores, docentes, músicas, músicos y estudiantes de todo el país y el extranjero y de todas las disciplinas que tengan interés en explorar temas relacionados con el quehacer de mujeres en la composición musical. Ahora también decimos el quehacer de mujeres y disidencias en la composición musical, interpretación instrumental y vocal, la educación musical, la gestión cultural, tanto en la música académica como en la popular. Esa lista la hemos ido ampliando desde entonces. En el 2017 convocamos al primer simposio sobre mujeres en la música, el que titulamos Pensando y Haciendo la Música, y fue en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres. Lo hicimos entre el 6 y el 8 de marzo en la Sala Cuyel en Artes Musicales y tuvimos como invitada principal a la compositora armenio-argentina Alicia Terzian.
Cuando le propuse esta idea al comité con el que trabajé esa primera vez, recuerdo haber dicho pues, que el plan era lanzar la convocatoria a ver qué pasaba. A lo mejor nadie respondía, especialmente porque fue súper rápido, y si sí había respuesta y si teníamos participantes para media tarde, pues eso era lo que íbamos a hacer. La sorpresa fue que recibimos más de 100 propuestas esa primera vez y como no queríamos agregar un día más o más días, hicimos jornadas continuas sin recesos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. La convocatoria despertó muchísima expectativa y nos empezaron a escribir personas preguntando si para participar había que, por ejemplo, ser estudiante de la U o había que tener un doctorado en musicología o si había que pagar. Todo ese tipo de preguntas, especialmente por esta idea de que las universidades públicas no son para el público, ¿verdad? Entonces, y nosotras lo que queríamos era que la gente viniera. Otra pregunta que se generó en el grupo era, bueno, ¿y si sacamos el simposio a otro lugar? Y mi propuesta era, no, o sea, que la gente venga a la universidad, porque la universidad es pública, ¿verdad? Entonces también para ir limando esas ideas, esos prejuicios también que corren en todas direcciones. Bueno, el encuentro fue muy significativo y entre todas las participaciones, para que vean el nivel de horizontalidad que pretendemos que el evento tenga, invitamos a una colectiva ramonense que vengo siguiendo desde hace tiempos, bueno, porque yo también soy profe en la sede de Occidente. Es una colectiva de señoras campesinas, cantoras, feministas, súper potente el proyecto de ellas. Y bueno, ahí compartieron con otras jóvenes y también en esa misma línea del ecofeminismo y más, y bueno, fue muy interesante. En 2018 convocamos al encuentro Mujeres en la Música, Transformando Historias. Aquí la invitada fue Laura Viñuela Suárez, una musicóloga feminista española que se especializa en músicas populares y es especialista en género. A partir de ese año decidimos que hacer el simposio seguido pues era demasiado, es agotador. Entonces empezamos a hacerlo cada 2 años, pero en el año intermedio eh, proponer algún evento corto. Y entonces en 2000, uy, se me había olvidado pasar esto. Entonces en 2019 hicimos un evento de un solo día al que llamamos Coloquio Nacional y le nombramos Voces contra el Machismo en la Música y en la Academia. Bueno, ese título retumbó, tuvo y sigue teniendo costes impresionantes, ¿verdad? Eh, pero se llevó a cabo y la conferencista invitada fue Ana Carter Fonseca, fundadora de Claroscuro. En esa ocasión no hicimos convocatoria, sino que invitamos, igual que en este encuentro, invitamos personalmente a las artistas y a las compañeras que participaron. Bueno, para el 2020 teníamos el simposio grande, ¿verdad? Originalmente estaba para febrero, pero por problemas de tramitología de la universidad lo reubicamos en julio y en eso, bueno, también se vino el asunto del COVID y o sea, nos enfrentamos a la pregunta de que, qué hacer. Ya la gente nos pregunta, hay simposio, ¿qué va a pasar este año? Entonces decidimos lanzar la convocatoria, hacer el simposio virtual. Tania, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. Hacer el simposio virtual, le llamamos Tejiendo Redes de Sororidad. Se amplió, originalmente era de 4 días y tuvimos que ampliarlo, o sea, era del 29 de julio al 1 de agosto y lo terminamos ampliando del 28 de julio al 2 de agosto. Y para que vean el impacto del evento y de esta red que se espera, o sea, les quiero mostrar el cronograma tal y como se fue manejando. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos actividades de todo tipo, conversatorios, presentaciones de libros, hay músicas populares, músicas académicas.
La idea es no hacer distinción, simplemente nos reunimos a hablar de las prácticas musicales en las que vivimos, independientemente de pensar en esas verticalidades y en esas ideas de que por el pensamiento de conservatorio que tanto hablaron en la mañana y más, todo tiene que estar separado. Bueno, pues dicho esto, y ahí termino de pasar esta cuestión, dicho esto, a lo que quiero llegar es que el proyecto del simposio, ¿verdad? El salir del canon, nuestra forma de salir del canon, nuestra forma de desmontar el patriarcado es dando voz, visibilizando, dando nuestras voces también, visibilizándonos o visibilizándonos y siendo consecuentes con el proyecto en nuestra práctica diaria. En mi caso, como profesora, en todos mis cursos, tratando de seguir esos principios que llevamos con el simposio, en la investigación, en la gestión, etcétera. Y comentar que las compañeras docentes y las compañeras estudiantes que han trabajado con nosotras desde el principio, ha sido muy interesante ver ese crecimiento y ese ir explorando nuevos proyectos, siempre todo el mundo cruzado con este proyecto que nos impacta a diario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania, por ese interesantísimo aporte. Le recordamos a las personas participantes que pueden ir escribiendo en el chat sus aportes, sus comentarios, sus preguntas, y que al final de las exposiciones iremos leyendo estas preguntas para generar un periodo de intercambio. Seguidamente, tendremos con nosotros a Antonio Hidalgo Torres. Antonio es licenciado y docente con estudios en historia, enseñanza de los estudios sociales, teoría del conocimiento. Es docente de historia de la cultura en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica y en la Cátedra de Aprendizaje para la Docencia, licenciatura en Docencia de la Universidad Estatal a Distancia y en Teoría del Conocimiento en el Bachillerato Internacional del Liceo COT. Trabaja sobre temas como la construcción de la danza folclórica en Costa Rica, el art thinking, pensamiento artístico y educación, el sujeto docente como gestor de escenarios de aprendizajes y educación colonial de colonial en Costa Rica, y su exposición se titula Cuerpos y sonidos de lo folclórico, construcciones discursivas, trayectorias y experiencias de aprendizaje. Adelante, Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Javier y a los organizadores de este encuentro. Creo que son espacios que por dicha la pandemia no nos ha quitado, ¿verdad? Se han trasladado a la virtualidad, pero tenemos la posibilidad de estar, ¿verdad? Y de conectarnos y de acercarnos a estos espacios que en definitiva nos hacen crecer en la academia y proyectar además a la academia fuera de estos espacios. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir porque en 15 minutos no sé cuánto me vaya a alcanzar. Bueno, el título, como lo decía Sol, Cuerpos y sonidos de lo folclórico. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, se titula Cuerpos y sonidos de lo folclórico, construcciones discursivas, trayectorias y experiencias de aprendizaje. Y básicamente la reflexión que quiero hacer en esta presentación, se origina en un primer momento desde la historia o desde la historiografía, desde el campo disciplinar en el cual me desenvuelvo y tiene un origen inicial, un cuestionamiento sobre lo folclórico que había realizado hace unos años en un artículo sobre la música del grupo Cantares, en la cual pues trataba de descomponer no tanto los aspectos técnicos musicales, que ustedes pues como músicos son expertos, sino sobre todo la discursividad en torno a la identidad nacional, en torno a los referentes culturales que están pues inscritos dentro de esa música y dentro de esos discursos. Y justamente lo que intentaba era, bueno, ¿cuál es ese canon
que se establecía o se estaba rompiendo, y lo que he hecho durante estos últimos años es trasladar ese mismo cuestionamiento al campo de la danza, ¿verdad? Entonces, básicamente voy a presentarles un poco de lo que he podido realizar en términos de investigación. Pues en un primer momento quiero hacer una radiografía sobre lo que es la danza, pasar a una base teórica muy rápidamente, para hablar sobre el uso del concepto folclore, porque si bien académicamente está superado, como me lo indicaban una vez que envié un documento a Chile y me decían, no, es que el concepto folclore ya no podemos aceptarle el artículo porque aborda un concepto superado por la academia. Y justamente ahí es donde está el cuestionamiento que hago. Es superado por la academia, pero fuera de la academia, ¿qué pasa con el concepto mismo de lo folclórico, de la música folclórica, de la danza folclórica? Entonces quiero pues exponer algunas ideas al respecto sobre las construcciones discursivas que realizamos y se realiza también desde la danza folclórica, porque debo decir que soy bailarín de folclore y soy coreógrafo también. Entonces el acercamiento que hago es tanto desde una visión académica como historiador, pero también, si se quiere, hasta etnográfica como parte del gremio mismo, ¿verdad? De lo que es la danza folclórica. Entonces, ¿qué discursividades se manejan a lo interno de este gremio o de este sector? Para hablar un poco también sobre esas trayectorias y cómo en este caso, bueno, las historias de vida se convierten en una herramienta fundamental para la reflexión, para el análisis y para la investigación misma. Después, bueno, cómo se generan las experiencias de aprendizaje dentro de estos campos que se salen, ¿verdad?, de los espacios meramente académicos y de las tradiciones académicas y de sus roles, y yo lo veo también como docente, o sea, las formas de enseñar, de aprender que se realizan dentro de estos entornos no necesariamente siguen los patrones que la pedagogía puede establecer, pero existen estrategias que se han construido a lo interno de estos sectores. Entonces, bueno, hablar un poco de estos aspectos o dejarlos planteados, ¿verdad? Como incertidumbres, como dudas, como posibles vetas también de investigación, para concluir con algunas otras ideas. Entonces, en torno a una radiografía de la danza folclórica, decirles que, en primer lugar, en el caso de la danza folclórica, los grupos escolares se constituyen en un semillero fundamental, y de ahí que tengan que ser considerados como un espacio también de análisis y de reflexión de cómo se enseña entonces esto que llamamos lo folclórico, lo popular, desde estos espacios. Los grupos institucionales como los del ICE, la Caja, la Contraloría, la UCR, la UNA, la UNED y el Tecnológico son otros espacios donde la danza folclórica tiene cabida, y se han desarrollado, si se quiere, hasta escuelas diferenciadas de cómo entender, cómo utilizar la música folclórica, cómo interpretarla en términos dancísticos y cómo los lenguajes varían en uno y otro de estos casos institucionales. Decirles, eso sí, que la mayor cantidad de grupos, y esto es algo de lo que me llama a mí la atención, es que justamente los grupos de danza folclórica se concentran o se catalogan como grupos independientes. Y esto lo podría decir yo en un 90-95%, porque lo folclórico, lo popular, ha tendido a ser desplazado, no asumido por el Estado, no asumido por la institucionalidad, sino asumido por la sociedad civil. Entonces ahí surge otra de las interrogantes que yo me he lanzado durante estos años de, bueno, ¿por qué entonces por qué la sociedad civil ha tenido que asumir, o por qué ha querido apropiarse y repensar o reconstruir o reelaborar o rehacer lo que pueda llamar folclórico, y el Estado sencillamente no lo ha asumido, como sí podríamos pensar en el caso mexicano, que tienen un ballet nacional, lo mismo otros casos latinoamericanos, que el Estado justamente patrocina este tipo de prácticas y de manifestaciones. Y bueno, en el caso de Costa Rica no tenemos esa situación. Bueno, entonces se ha desplazado a lo independiente, se ha desplazado a las decisiones de la sociedad civil, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto ha sucedido?
es interesante que, bueno, para el 2021 contamos con, si se quiere, macroentidades de agrupamiento de estos grupos, tanto institucionales, escolares e independientes, que van a ser la JICUB, la Alianza San Carleña, la Mesa Escasuseña, Aliarte, SIOF, IOF, o sea, a lo interno el gremio, si se quiere, de lo folclórico en general, porque estas asociaciones como la JICUB no solo abarcan la cuestión dancística, sino también la música, o sea, los compositores de música que se cataloga como folclórica, pues están agrupados también en estos espacios y es interesante cómo se han consolidado y se han fortalecido en los últimos años por esa intencionalidad y esa necesidad que ha surgido desde la sociedad civil como tal. Y entonces, la pregunta queda, bueno, ¿y qué pasa con la institucionalidad o el Estado, verdad? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta? Y pues en eso sigue quedando en pregunta, porque no podría yo ahondar. Después, decirles que esta radiografía también, bueno, hace un año una organización del gremio, si se quiere, o una entidad que es Festivales Folclóricos, que es una página, decidió hacer un rastreo de la cantidad de agrupaciones de danza folclórica en Costa Rica y son alrededor de 324 agrupaciones para febrero del 2020, sin contar lo que ha sucedido en este año y medio que ya ha pasado. Si hacemos un promedio de que cada agrupación tiene como mínimo unas 10 a 20 personas, podríamos hablar de un rango de 3,000 a 6,000 personas. O sea, es considerable la cantidad de personas que están involucradas dentro de lo que podríamos llamar danza folclórica y que a veces es desdibujado dentro del contexto de la danza como tal o del gremio sí, de danza en forma general. Y entonces surgen aquí nuevamente otras preguntas, o sea, proliferación de agrupaciones en los últimos años, en los últimos 20 años, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué significa este incremento de agrupaciones? Porque si hacemos un rastreo, en los años 90, la cantidad de agrupaciones que se visibilizaban en Costa Rica no eran tantas como las que ahorita podemos notar. Las personas involucradas no tenían la actitud que ahora tienen inclusive los jóvenes, que son las agrupaciones que más han aflorado. Entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Es acaso esto una respuesta de la sociedad civil y por qué la sociedad civil ha querido replantearse la cuestión de la danza folclórica o hacer y practicar danza folclórica? O sea, ¿cuál ha sido todo este elemento? Y aún más, ¿qué significa este repunte de la identidad nacional o de las identidades o de cómo se está replanteando la identidad nacional en medio de la globalización, ¿verdad? En medio de un contexto en el cual, pues, estamos expuestos a otros referentes culturales e identitarios. Aquí quisiera hacer muy someramente una referencia a una base teórica para entender todo esto y es entender sobre todo el hecho del gremio de la danza folclórica como un campo, ¿verdad? Como lo llama Bourdieu, y un campo que se compone de diferentes situaciones, como las relaciones sociales a lo interno de este gremio, de representaciones, de prácticas, acciones, de estructuras, de jerarquías también, de normas y de conflictos que suceden a lo interno de todo este gremio, ¿verdad? Y que es interesante comprenderlo para poder saber qué es lo que está sucediendo y por qué tiene pertinencia también su estudio. Y al final y al cabo, si bien yo lo hablo desde la danza Antonio, folclórica, te quedan 5 minutitos. no le creo. Si bien lo hablo desde la danza folclórica, podríamos pensarlo con respecto a la música folclórica y los compositores de lo que llamamos música folclórica. Bueno, voy a pasar muy rápido. El concepto de folclore que aquí lo desarrollaba, creo que después lo podríamos trabajar. Y quería comentar en torno a las construcciones discursivas que se generan desde la danza folclórica
y que es interesante porque aquí entramos en un conflicto siempre los coreógrafos y bailarines de danza folclórica y los músicos de lo que llamamos también música folclórica, y es el hecho de que hay un principio para los músicos de folclore, y es que los coreógrafos y bailarines tenemos que bailar lo que los músicos representan o dicen en sus canciones, ¿verdad? Y es curioso cómo es, entonces aquí las discursividades, si bien vienen o se reelaboran a veces desde la danza folclórica, más bien se corresponden con lo que producen los músicos de danza, de los músicos de folclore, ¿verdad? Y bueno, aquí es interesante en estas controversias discursivas sobre el origen de lo folclórico. Yo me he encontrado un debate muy fuerte, o que hubo por lo menos durante el siglo XX, de dónde se encuentra lo folclórico. Y bueno, en un primer momento, doña Lía Bonilla, desde la danza folclórica, ella indicaba que lo folclórico se encontraba en Guanacaste, y claramente esto obedece a las expediciones musicales que se hicieron en los años 20 y 30 para la búsqueda del folclore y de lo nacional costarricense, ¿verdad? Que se trasladó, se enviaron a Guanacaste, a Nicoya y a otros lugares, Santa Cruz, para justamente hacer esa recolección bajo la lógica tradicional de lo que se conoce como folclore. Sin embargo, ya para la segunda mitad del siglo XX, Emilia Prieto reposiciona esta cuestión de que se concentra o se ubica el origen de lo folclórico en Guanacaste, y más bien ella dice, no, es que el Valle Central también tiene un fuerte componente folclórico y hay que encontrarlo y hay que buscarlo, ¿verdad? Siempre bajo esa lógica. Y desde ahí, por ejemplo, se agarran o se toman, por ejemplo, el grupo Cantares para hacer la recolección de diferentes refranes, coplas, poemas, etcétera, y con lo que ellos producen sus diferentes discografías. Aquí hay unos fundamentos discursivos dentro de lo que es la danza y la música folclórica, y tiene que ver justamente con el concepto de folclore como tal, que al final y al cabo yo lo planteo más que como algo propiamente del pueblo, es como una estrategia social y política para agremiarse, para agruparse. Es además una identidad que se ha construido, por ejemplo, dentro del gremio. Entonces yo digo, bueno, los que practicamos la danza folclórica nos llamamos coreógrafos de danza folclórica y usamos el concepto de folclore más como una identidad que no necesariamente tiene que ver con ese purismo de los que a veces en folclorología quieren redundar y ahondar, etcétera, sino que tiene unas cualidades y que a lo interno este gremio de folclore ha construido sus particularidades y sus características. Entonces, y tiene una cualidad que es siempre Antonio, hacer estamos al referencia al cierre. pasado. Ok. Disculpa. Siempre hacer referencia al pasado. Y bueno, voy a pasar a las conclusiones. Yo sé que le hice gigante, pero no podía no hacerla así. Y nada más decirles que, bueno, la intención de presentar esta ponencia era pensar que, bueno, hay una reflexión teórica que me permite hablar y usar la danza como un caso. La danza folclórica está en constante construcción, lo mismo sería la música folclórica. Hay una serie de tensiones de las cuales pues claramente no pude hablar. Hay un discurso sobre el pasado que se maneja y pensar la danza folclórica como un fenómeno social que permite reflexionar la complejidad de las construcciones identitarias. Y bueno, en las preguntas tal vez podría ahondar un poquito. Y muchísimas gracias y disculpas ahí por la carrera. Seguidamente vamos a un espacio de intercambio donde vamos a ir leyendo las preguntas. Por la situación que sufrí con el internet, no puedo ver las primeras. Entonces, Javier, no sé si tal vez me puedes colaborar por lo menos con las primeras. Yo puedo visualizar las preguntas a partir de la participación de Priscila Carballo.
Las anteriores, me gustaría solicitarte la colaboración para que no se queden personas sin poder Sí, claro. ser escuchadas. Ahora te las envío, Sol. Si quieres, vamos leyendo las que vos tenés acá. Genial. Bueno, Priscila comenta, ¿existe a lo interno de las organizaciones de danza folclórica debates o visiones críticas sobre lo que se entiende como folclore y los imaginarios que reproducen? Evidentemente, esta pregunta está dirigida a Antonio. Sí. Y a partir de qué criterios una música se puede considerar folclórica, un debate muy, muy interesante. Y también Debri Rojas, con respecto al folclore, aún en los estudios superiores, hace falta mucho los saberes de las personas que realmente tienen la cotidianidad en sus diferentes representaciones. Por ejemplo, el Quijón guanacasteco, el cual forma parte de una comunidad organizada. Este tipo de conocimientos son los que hay que llevar a la educación superior expuesta por los mismos. No sé, Antonio, si quieres referirte. Claro. Ah, bueno, perdón, tengo también de Javier Alvarado. Antonio, ¿conoces algún trabajo o experiencia de algún grupo de danza folclórica en Costa Rica o en algún otro país de Latinoamérica sobre la resignificación del concepto de lo folclórico en algún montaje o trabajo escrito? ¿Cómo podría resignificarse este concepto tan anclado en ideas vinculadas a los mitos de la nación? Bueno, con respecto a la primera pregunta que es de Priscila, si existe a lo interno de las organizaciones de danza folclórica debates o visiones críticas sobre lo que se entiende sobre folclore. En definitiva, hay un gran debate y yo lo veo, por ejemplo, tanto en los compositores como en los mismos bailarines o intérpretes de danza folclórica, porque si nos ponemos a pensar, bueno, lo folclórico tiene que ver con esa visión del pasado que se tiene, con qué elementos conforman la identidad nacional. Y muy recientemente, y me refiero a 5 o 6 años atrás y hacia adelante, se ha estado pensando, bueno, la cuestión de género. ¿Cómo entender la visión de la masculinidad? ¿Cómo entender sobre todo de la masculinidad dentro de lo folclórico? ¿Verdad? Y eso es un debate muy latente a lo interno del gremio de cómo se debe de representar estos diferentes roles. ¿Qué elementos entran en juego sobre sobre los referentes identitarios? Creo que en esto lo folclórico tiende a seguir y a reproducir esas visiones del Estado y esas visiones muy oficialistas de qué se debe de entender. Hay algunas agrupaciones, algunas propuestas que buscan resignificar quizás o proponer otras alternativas, pero por ejemplo, y esto es muy común dentro de los grupos de danza folclórica y dentro de los compositores de música folclórica, y es el hecho de cuál es la visión que se tiene sobre la población afro, ¿verdad? Y entonces sobre la población afro existe la visión de que está anclado y que su historia inicia en el siglo XIX. Hay una obra musical que justamente vincula el hecho de que la población afro llega en el siglo XIX para la construcción del ferrocarril, pero vienen en calidad de esclavos. Y ya aquí, por ejemplo, hay un elemento discursivo que no corresponde históricamente, pero esa es la visión que está construida y que de alguna manera se ha reproducido dentro de los espacios oficiales de la historia, ¿verdad? Y aquí pienso en la escuela, pienso en el colegio, pienso inclusive en las universidades mismas, donde a veces no hay una visión crítica de la historia y de la identidad como tal. Entonces, hay diferentes visiones y formas de pensar lo folclórico, inclusive a lo interno, las generaciones entran a veces en debate de cómo se debe bailar, cómo se debe de interpretar la música folclórica, qué es lo que debe de bailarse o qué no debe bailarse. Inclusive las composiciones musicales, que generalmente lo folclórico está vinculado a una instrumentación, que el uso de la marimba, que el uso del acordeón, de diferentes instrumentos,
del ritmo, del 6x8, etcétera, etcétera. Eso también se está viendo inclusive repensado, porque ahora se escucha entonces en las composiciones de música folclórica la guitarra eléctrica, ¿verdad? Y eso es muy particular de los grupos de los que producen música para San Carlos, que es donde más lo he escuchado. Y entonces es interesante cómo aquí viene todo un debate de esto se debe bailar o esto no se debe bailar o cómo bailarlo, ¿verdad? O si no sigue la lógica, el ritmo del 6x8, entonces entra dentro de las obras que pueden ser interpretadas y que pueden ser consideradas folclóricas, la discursividad, o sea, los temas que se abordan, eso es interesante también, porque, bueno, las relaciones, por ejemplo, las relaciones de amor, que siempre han estado dentro de los imaginarios tradicionales, pues eso no se ha roto, pero sí han entrado en juego otra serie de temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la visión de una Costa Rica verde, que tienen que ver, se ha reforzado mucho el hecho de Costa Rica como un país feliz, como un país pacífico. Entonces, esas discursividades también están dentro de esas producciones musicales y dentro de las representaciones. Y con respecto, solo para terminar, con respecto a la pregunta de Javier sobre esas posibles experiencias disonantes, si se quieren llamar, creo que oficialmente o directamente no existen, pero existen algunas estrategias que nosotros, y lo digo yo personalmente porque lo he tratado de hacer, y algunos otros coreógrafos también lo hacen y lo han hecho, que tiene que ver con el uso del cuerpo dentro de la danza folclórica. Y es, por ejemplo, la exposición o no que se haga del cuerpo. Es decir, exhibirlo o presentar bailarines que no asuman los roles tradicionales heteronormados. Eso son escasas las propuestas que hay, pero existen algunas en las cuales inclusive todo el torso de la mujer aparece desnudo en las presentaciones, y eso ha generado controversias claramente a lo interno del gremio, porque el cuerpo como forma y como instrumento de representación pues ha sido normado y dentro del gremio mismo, y tiene que tener ciertas formas de representarse. Y si se sale del canon, entonces es ahí donde el gremio actúa. Y así, para no quitar más tiempo. Gracias, Antonio. Muy interesante la discusión, sin duda. Vamos a ver, tenemos una pregunta de David Rojas dirigida propiamente a Alberto. Dice, de acuerdo, la respuesta es sencilla de pensar. La integración es la respuesta. El cómo realizarlo es la mesa de trabajo que se debe obtener. ¿Hay apoyo de esta idea de parte de las instituciones educativas? Y otra compañera, bueno, también excelente, muy buena crítica, conciliar e integrar. Y luego tenemos una pregunta también de Tania para Javier y Priscila, en torno a cuál es el canon que ellos o ustedes proponen para desmontar y cómo. Gracias. Entonces, tal vez, Alberto, primero puedes hacer tu aporte en relación con el posible apoyo de esta idea de parte de las instituciones. Sí, claro que todo cambio es difícil, pero pienso que es un cambio curricular el que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a abrir más opciones de estudios distintos a lo meramente instrumental. Tenemos que formar estudiantes con una visión crítica social. Definitivamente la música para mí tiene que decir algo. Ya estar haciendo música solo porque suena bien, yo creo que está de más en este momento. La música debe de comunicar la realidad. Yo soy de esa línea, ¿verdad? Y luego lo otro es que todos los procesos a los que tal vez la academia ha estado un poco atrás, que es en todos los aspectos del mercado de la música, ¿verdad? Y de la industria musical, de todos esos procesos que nosotros cuando pasamos por ahí ni siquiera nos damos cuenta que existen, ¿verdad? Que son los de la producción, los de
conocer otras músicas, cómo socializarlas hoy en día con las redes sociales, cómo tener nociones de cómo se trabaja en un estudio, que es muy distinto a ejecutar una pieza con un pianista, que es lo que básicamente hacemos allí. Entonces, bueno, sí, hay que hacer unas mesas de diálogo y tratar de ver hasta qué punto se logra hacer, porque obviamente también eso implican cambios y bueno, y ahora con estos recortes económicos que hay, pues todavía más difícil, ¿verdad? Ampliar la oferta que se le ofrece a los estudiantes, pero de alguna manera yo pienso que tenemos que hacerlo, porque si no, lo que estamos reproduciendo en estos centros educativos es casi como si fuera un museo de la música, ¿verdad? Y no refleja lo que los estudiantes necesitan para salir y comunicar y cambiar en todo el mercado musical. Así que por ahí va. Muchas gracias, Alberto. En torno a la consulta de Tania, nos contesta Javier. Excelente presentación, Tania, muy pertinente preguntarse sobre cuál es el canon también en las músicas populares, el cual sin duda existe y se continúa reproduciendo en las narrativas historiográficas de determinadas músicas como el rock y el folclore. Y con esto estaríamos dando cierre a esta actividad de la tarde. Agradecemos en nombre de la UNED y del Programa de Promoción Cultural a todas las personas expositoras y los aportes de las personas participantes. Damos por finalizada la primera jornada de encuentros disonantes. Mañana, a partir de las 9 a.m., seguiremos con el eje Identidades y Corporalidades, empezando con el diálogo titulado Tradición y Ruptura, la configuración de una identidad nacional en la música costarricense, a cargo de Mijail Mondón López y María Clara Vargas Cuyel. El enlace de Zoom será exactamente el mismo que hemos utilizado para esta actividad. Pueden salir y mañana ingresar en el mismo enlace a cualquiera de las actividades. Muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan una muy linda tarde.